Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Entrecanos para mayores de 50. Y hoy me acompaña María Claudia Santos de la Fundación Arturo Cesana, a quien doy la bienvenida y agradezco que esté por aquí. Hola, María Claudia, gusto saludarte. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, siempre para seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir transmitiéndole a la gente eh, pues aspectos que tienen que ver con el desarrollo profesional y de negocios, ¿no? Me queda muy claro que la Fundación Arturo Cesana lo está haciendo y ustedes con ella. Y por favor, primero empieza por presentarte tú, presentar a la asociación y entramos en el tema, si eres tan amable. Claro que sí. Bueno, yo soy María Claudia Santos. Desde hace 12 años trabajo en la Fundación Arturo Cesana. La fundación es una fundación que desde sus inicios trabaja orientado a contribuir al bienestar de los más vulnerables. Eso traduciéndose cada 5 años en diferentes poblaciones. Inicialmente tuvimos niñez y vejez, pero a partir de un proceso de planeación estratégica donde conocimos el enfoque sistémico, tomamos la decisión a partir de un mapa que construimos del sistema de envejecimiento y vejez de dedicar de que nuestra labor estuviera enfocada exclusivamente en las personas mayores a partir del 2019. Entonces eso es lo Vale. que hemos venido trabajando desde ese momento. Perdón que te interrumpa. ¿En dónde te encuentras? En Colombia, ¿En Bogotá? en Bogotá, sí, la fundación tiene una cobertura a nivel nacional, pero la oficina queda en Bogotá. Ah, muy bien, muy bien. Ahora sí, cuéntanos eso del enfoque sistémico, por favor. Bueno, pues el enfoque sistémico eh, es un proceso bien complejo de entender un fenómeno. Hay fenómenos de acuerdo a un autor que se llama Karl Popper, que se llamaba Karl Popper. Él, él hizo una publicación que hacía una comparación entre los fenómenos que se comportan como nubes y los fenómenos que se comportan como relojes. Y en esa comparación hablaba de que los relojes eran fenómenos que están estructurados, son lineales. Si se daña un pedazo o una pieza, pues uno solamente solucionando ese pedazo o esa pieza, otra vez vuelven a funcionar bien. Y ese abordaje de reloj, pues es un abordaje que se puede hacer en fenómenos simples, pero el abordaje de nube, pues cómo funciona una nube cambia permanentemente, es totalmente indefinida, está afectada por una cantidad de cosas y no funciona de manera lineal. Tú, de pronto una nube, no sé, en un área de la nube pasa algo y toda la nube se afecta. Entonces es un proceso que es a muchísimo más largo plazo. Y desde esa comprensión, la fundación pues efectivamente se dio cuenta que el fenómeno del envejecimiento y la vejez en Colombia pues es un fenómeno que se comporta más como nube y menos como reloj. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, para solucionar el tema del abandono de las personas mayores en Colombia, si se entendía como un reloj, pues lo lógico era pues comprar más camas y ampliar estos hospedajes de personas mayores para que puedan vivir en un sitio, y entonces si se hace eso, entonces se reciben a todas las personas abandonadas mayores, ¿no? Esa sería como esa comprensión de reloj, que es un poco la comprensión que se tiene tradicionalmente de algunos fenómenos o problemáticas sociales. Pero resulta que hasta que tú no tengas una comprensión más amplia del el fenómeno del abandono, por ejemplo, pues no te das cuenta que hay variables como la mirada de la vejez en la familia, los cambios de dinámicas familiares en la sociedad,
eh, el poco acceso a recursos o a seguridad social que tiene una persona mayor, o los derechos que no se pueden implementar. Todo eso afecta a la larga ese tema del abandono, que termina siendo no una causa, sino un síntoma de cosas muchísimo más estructurales. Entonces lo que la fundación dijo o empezó a darse cuenta es que si no atendemos esas dinámicas o esas causas estructurales de un sistema, pues no vamos a llegar a solucionar el tema del abandono de las Claro. personas mayores. Y Ahora, ese es un poquito. perdón. Decías, esto nos dimos cuenta que pasa en Colombia. En realidad, lo podemos extrapolar a Latinoamérica o Hispanoamérica, ¿no? No es exclusivo de Colombia. Claro, de acuerdo, el tema es un tema de fenómenos sociales que pueden pasar en Colombia o en cualquier parte del mundo, y, y el tema del abandono o pues esas causas también pueden ser muy similares en otros países y en otras partes del mundo. Pero entonces la fundación lo que decidió fue tomar como ese riesgo de decir, bueno, si queremos realmente mover la aguja del bienestar de las personas mayores en Colombia, tenemos que entender mejor cuáles son esas causas y cómo están interconectadas para poder identificar cuáles son esas palancas que podemos priorizar para mover el sistema. Y Luis, por favor, interrúmpeme y pregúntame todo, porque yo sé que este es un tema complejo, yo sé que el tema del sistema y del enfoque sistémico es un tema complejo, y es una comprensión, pues es un trabajo de ya desde el 2019, de 5 años en el que venimos aprendiendo no solamente a crear y a planear con base en ese enfoque sistémico, sino a implementar nuestros proyectos y nuestras iniciativas con ese enfoque sistémico. Y no es fácil, es bien complejo, Sí. a veces hasta nuestros mismos miembros de junta nos dicen como no, paren un segundo porque no estamos entendiendo qué es esto. Entonces, sí, efectivamente, cualquier cosa que tengas dudas, me preguntas. Pero estoy tratándolo de hacer lo más simple posible y en este periodo de tiempo que tenemos. Vas muy bien, ¿eh? Entonces, Vas muy bien, muy claro ok, hasta ahora. Sí, sí, bueno, claro. me alegro muchísimo. Entonces, ese fue el fundamento para entender ese sistema, y lo que hizo la fundación fue, a partir de una serie de talleres en el que estuvimos aprendiendo más sobre el tema con la Rockefeller Philanthropy Advisors, y con otros actores como Skoll Foundation, nos dijeron, o sea, como que empezamos a comprender el sistema mucho mejor al interior de la fundación, pero lo que nos dijeron ellos fue, está muy bien esta comprensión, pero si ustedes realmente quieren que sea sistémico, esa comprensión tiene que ser colectiva, tienen que recoger perspectivas de otros actores. Y Ujú. ahí fue que dijimos, invitemos actores diversos del sistema a que nos ayuden a construir este mapa de fuerzas de enfoque sistémico. Y ahí invitamos a geriatras, gerontólogos, periodistas, empresarios, economistas, organizaciones religiosas que trabajan con las personas mayores evidentemente, eh, fundaciones que trabajan en este tema, bancos de desarrollo, sector público, y a partir de una metodología que identificamos que nos servía muchísimo para lo que queríamos hacer, que se llama Systems Practice, es una metodología que salió de Omidyar Group. Encontramos unos consultores que nos ayudaron, que se llama Adapt Peace Building, que venían trabajando en este enfoque sistémico desde hacía un par de años, porque esto es un enfoque bastante nuevo, o era en ese momento un enfoque bastante nuevo, y coincidió en que llegaron a Colombia y los llamamos y les dijimos que teníamos esta intención, y les llamó muchísimo la atención, y empezamos a trabajar con base en esta metodología de Systems Practice, y desarrollamos, bueno, invitamos a
las organizaciones y construimos un mapa del sistema de envejecimiento y vejez en Colombia. Y esta metodología parte como de, pues, de una pregunta que nos hacemos, qué es lo que queremos medir, y entre todo, y desde el principio fue un tema totalmente participativo. Acá no hubo como un marco donde la fundación dijo, no, vamos a partir de esto. Esto era desde el principio de ceros, donde todo el mundo empezó a incidir desde la primera pregunta de investigación. Y esa pregunta para todos fue muy relevante, incluir el tema de la participación de las personas mayores en la sociedad. Y la pregunta fue cuáles son esos roles que las personas mayores desempeñan en la sociedad en Colombia. Y con base en esa pregunta se empezó a construir absolutamente todo el proceso. Entonces es súper interesante, y yo te puedo compartir los links para que tú los puedas también compartir en tu página, para que puedan ver pues el documento narrativo del proceso, porque el sistema y el mapa es una serie de bolitas interrelacionadas entre sí y unas dinámicas que son muy difíciles de leer, y más para nosotros que tenemos esta estructura lineal que nos han inculcado desde chiquitos, ¿no? Como, ¿no? Si hago A, entonces pasa B y entonces el resultado es C. Y resulta que eso es, en estos fenómenos tan complejos, pues es totalmente falso. Cuando haces A, se incide Z y Z incide en D, y entonces D vuelve todo, mejor dicho, un vocabulario. Entonces, esa es la comprensión, y creo que lo más difícil fue ponernos a todos en esa lógica de no lineal, en esa lógica de circular, de conexión, y de no juzgar también, porque la construcción del sistema se basa en lo que pasa, sin juzgar si es bueno o malo, regular. Entonces es un proceso muy interesante donde todos los que participamos tuvimos que ponernos como en esa lógica, y eso fue como el primer aprendizaje y el primer reto también de las personas que participaron. Y eso es un poco uno de los elementos fundamentales de este enfoque sistémico, es ponerse en esa lógica no lineal y no caer en esa lógica lineal durante el proceso, que tendemos a hacerlo. Entonces, tenemos un mapa divino de cómo está funcionando el sistema, pero entonces yo le pido un marco lógico a mis organizaciones para que me postulen, y resulta que eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y ahí ha sido todo un proceso de aprendizaje para la fundación. Entonces, bueno, a partir de ese mapa que construimos, donde todo este proceso está en ese documento narrativo que te puedo compartir, ahí salieron unos hallazgos, pero también salieron unas transformaciones que como grupo de participantes decidimos que eran las transformaciones más importantes, que nos iban a mostrar que el sistema sí se estaba transformando, ¿no? Y entonces esa era como la clave para poder decir, estoy moviendo o no la aguja. Si en el sistema se empiezan a dar, por ejemplo, nuevos servicios innovadores para las personas mayores, si en el sistema se empiezan a dar nuevas narrativas en torno a la vejez, si en el sistema se empiezan a dar nuevos grupos de personas mayores fortalecidos o empoderados, o personas mayores empoderadas que se sienten orgullosas de ser persona mayor desde otra mirada, esas eran las claves que nos iban a decir si lo que estábamos haciendo estaba bien y si la transformación se estaba dando. Entonces, con base en ese mapa, la fundación lo que hizo fue priorizar unas palancas, y en el enfoque sistémico, pues las palancas son exactamente lo mismo que en la física, ¿no? Que con un mínimo esfuerzo, con un poco esfuerzo, tú logras mover unas cargas muy grandes. Y ese es el mismo efecto, o esa es la misma orientación en el enfoque sistémico en el mapa. Cuando tú
logras identificar esos puntos brillantes en el sistema que ves que están muy conectados o que pueden tener un efecto dominó en el sistema, tú puedes identificar esas palancas de cambio. Entonces la fundación decidió priorizar algunas palancas que veíamos que eran muy poderosas para llegar a ese sistema donde las personas mayores están empoderadas, donde se pueden implementar los derechos de las personas mayores, donde la narrativa es otra, esas palancas fueron las que decidimos empezar a implementar en la implementación pues, de la organización. Entonces, una de esas palancas, por ponerte un ejemplo, es la experiencia y uso de la tecnología en las personas mayores. Veíamos que cuando podíamos fortalecer mucho y transformar el sistema, cuando las personas mayores lograban tener una comprensión y un uso mejor de la tecnología. Pero entonces el enfoque también cambia, porque el sistema lo que nos mostró es que el dilema o lo que frenaba un poco la transformación era que las miradas tradicionales y anacrónicas de la vejez y del envejecimiento en Colombia producían unos estereotipos de las personas mayores que lo que hacía era invisibilizarlas o mirarlas solo desde esta dimensión de deterioro, de disminución de capacidades. Y entonces esta mirada anacrónica de la vejez era lo que frenaba, y ahí estoy tratando de ponerlo en términos no de malo ni de bueno, sino lo que estaba pasando en el sistema, y es que esta mirada generaba pues todo un ciclo vicioso en el sistema, donde si yo tengo esta mirada, entonces ¿para qué le voy a ofrecer a una persona mayor que se forme en tecnología si ya para qué? Si ya llego a un punto en el que mejor descanse, ¿sí me hago entender? Sí. O entonces solamente le enseño la tecnología para que pueda pedir su cita médica y ya, porque si no necesita nada más. Entonces lo que vimos es que teníamos desde cualquier palanca que empezáramos a priorizar, teníamos que cambiar la narrativa y la mirada de la vejez. Y esa fue la apuesta que hizo la Fundación para los próximos 10 años. Vamos a cambiar esa narrativa, no únicamente nosotros, porque también eso tiene que ver con el enfoque sistémico, y es que tenemos clarísimo que solos no hacemos absolutamente nada y que tenemos es que empezar a vincular a otros actores y trabajar en alianza, colaborar, conectar, sensibilizar, que a veces ni siquiera depende de nosotros, sino de 3 actores allá que se conectan y empiezan a funcionar diferente, pero nosotros de alguna manera incidimos en ellos. Entonces, esa mirada nos dio pie a tomar esta decisión de la manera que mejor podemos contribuir al cambio es esa, es cambiando la narrativa en esas palancas que empezamos a priorizar. Entonces, por ejemplo, otra vez vuelvo al ejemplo del uso y aprendizaje de la tecnología. Empezamos a decirle a las organizaciones, había una organización en ese momento que trabajaba en este tema de formación de nuevas tecnologías para personas mayores en Colombia. Y le dijimos, listo, hagámoslo, pero hagámoslo desde otra mirada. Y conozcamos mejor qué es lo que necesitan esas personas mayores y cómo quieren usar esa tecnología. Y fue muy interesante porque entonces hubo una alianza de organizaciones donde no solamente se formaron a las personas mayores en nuevas tecnologías, sino que se identificó cuál era el interés, el sentido de esa tecnología para esas personas mayores, cuáles eran las herramientas o las aplicaciones o las, ¿cómo se llama eso? Las plataformas que más usaban y por qué. Y con base en eso empezamos ese proceso de formación. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, en esa investigación que las personas mayores no solamente quieren usar la tecnología para lo que creíamos que la iban a usar, que es pedir una cita, pagar el banco. Ellos también querían estar conectados con las personas
con sus familias, querían, les encantaban los videos y querían aprender. Entonces querían usar, por ejemplo, YouTube para aprender cosas nuevas, o querían estudiar algo nuevo, o querían, otra cosa fue el emprendimiento, querían empezar a vender cosas a través de plataformas como Instagram o como WhatsApp, y querían saber cómo funcionaba ese tema. Entonces, ese, ese, ese input fue fundamental para empezar a decirle a las organizaciones que trabajan en personas mayores que tenían que cambiar su narrativa frente a la vejez y su comprensión frente a la vejez, y no podían partir de estas miradas tradicionales, porque si no, esos servicios y esos productos no los iban a utilizar las personas mayores. Les parecía hartísimo, no se sentían identificados, no le veían un sentido. Y por ende, pues eso no iba a ser, si era un negocio o una empresa, pues eso no iba a ser un buen negocio y se iba a quebrar a la larga. Entonces, nos dimos cuenta que un actor muy importante en el proceso era el sector privado, porque el sector privado, a pesar de que su interés es generar recursos, era el que tenía el poder para generar también nuevos servicios, innovación y cosas para las personas mayores. Entonces, si podíamos trabajar con ellos para cambiarles esa mirada, pues entonces esos servicios y productos que iban a empezar a diseñar iban a ofrecer estos servicios y productos iban a diversificarse con base en lo que las personas mayores realmente querían, necesitaban, pero también les interesaba. Y ahí empezamos a trabajar mucho en torno a ese tema, y y otra palanca, porque además todas las palancas están conectadas, ¿no? Esta otra palanca fue esta generación y divulgación de este conocimiento, ¿no? Porque en Colombia veíamos en ese momento que la mayoría de investigación y de conocimiento que había en torno a las personas mayores era muy orientado a cuidado, salud, pensiones, y esos eran como los temas en los que se generaba ese conocimiento sobre la persona mayor, pero nadie sabía qué les interesaba, cuáles eran sus habilidades, y ahí es donde empezamos a generar, por ejemplo, estas habilidades de uso e interés en la tecnología, empezamos a moverlo a nivel más de sistema, y ahí las organizaciones empezaron a dar cuenta, no solamente por nosotros, sino por muchas más que empezaron a incidir en el tema, que claro, el abordaje de la tecnología para la persona mayor tenía que ir muchísimo más allá, que tenían que ofrecer plataformas sociales, que había una oportunidad de ofrecer una serie de productos y servicios que fueran orientados pues a unas personas mayores diversas, no la típica, el estereotipo típico de la persona mayor que todos creían que eran todos en la bolsa de 60 a 100 y en adelante, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el proceso que hizo la Fundación para esta comprensión sistémica, y a partir de este proceso y esta comprensión, bueno, se fijaron estas palancas que te cuento, que ya te mencioné, pues uno de los ejemplos, y para ir más adelante empezamos a implementar esta teoría de cambio, donde priorizamos estas palancas, y con base en eso también empezamos a identificar nuevos aliados y empezamos a traer a la mesa a organizaciones que no estaban trabajando en temas de persona mayor, pero que desde esta mirada empezaron a despertar un interés frente al tema. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a hablar que las personas mayores eran un grupo etario diverso, que tenían una cantidad de intereses, que además podían ser una fuerza económica y social en el país, que eran un activo que se estaba desperdiciando por X, A, B y C. Entonces los medios de comunicación, pues los empresarios empezaron a ver esto desde otra mirada y les empezó a interesar. Nos decían como, qué interesante esta mirada, es algo nuevo, no sabíamos, no habíamos visto esto desde acá.
Y ahí empiezan a interesarse, porque como es tan novedoso, entonces empiezan pues a cambiar y a escribir en torno a estas nuevas miradas de la vejez y a estas nuevas longevidades, y empezamos a conectar también con estas iniciativas a nivel internacional que también coinciden con esta mirada, como, no sé, en Chile, la Ashoka, que también tiene esta mirada de nuevas longevidades, y ahí empezamos también a trabajar con otra serie de organizaciones con las que intercambiábamos estos conocimientos, y a estos nuevos actores pues empezamos a generar también este interés para que se vincularan a este tema. Y, y en ese proceso, pues llevamos ya desde bueno, la construcción del mapa terminó durando un año porque llegó la pandemia, y el proceso que iba a durar 6 meses duró un año, donde este proceso se hizo, y a partir de ahí se diseñó la teoría de cambio de la fundación, y realmente la implementación de la teoría de cambio se empezó a dar en el 2021-2022, y entre 2022 y 2025 empezamos a implementar todo este proceso, y en el 2025 dijimos como, bueno, paremos. No paremos de trabajar, pero paremos para mirar cómo vamos. Entonces, de lo que arrancamos a hoy, ¿qué ha pasado? Y ahí hicimos un trabajo también con Adaptis, pues no con Adaptis Building, pero sí con la consultora que hacía parte de Adaptis Building en ese momento. Hicimos un pare y construimos un mapa de cambios muy chiquito y muy práctico para saber qué cambios estaban dando en el sistema, porque lo que veíamos, y yo no sé, Luis, si a ustedes les pasa en México, pero en estos 5 años, del 2020 al 2025, pues el cambio de miradas de la vejez, las diferentes organizaciones que se han vinculado, el ecosistema ha crecido, ahí está más conectado, todos estamos como manejando una narrativa similar. Ya es muy difícil que oigas a alguien diciendo como, ay no, pobres los viejitos, que toca proteger y toca cuidar, pues a menos de que esté en ese tema dedicado específicamente, pero están pasando cosas muy interesantes. El cambio demográfico pues es una fuerza que ha incidido en este proceso y en este cambio significativamente. Entonces, lo que dijimos en el 2025 fue, bueno, estamos viendo que hay una cantidad de cambios, paremos, miremos cuáles son esos cambios que se han dado, miremos cuál ha sido la contribución de la fundación a esos cambios, no la atribución, sino la contribución, que eso es importante marcar esas diferencias, y si debemos seguir haciendo lo mismo o podemos cambiar, porque si ya hay organizaciones que están haciendo esto de cambiar la narrativa, pues nosotros como fundación de pronto generamos más valor en el ecosistema si nos dedicamos a otra cosa que esté abandonada o que no esté funcionando tan bien. Entonces dijimos, hagamos ese análisis y veamos si vale la pena ajustar y adaptar la estrategia de la fundación para seguir contribuyendo a esa transformación que queremos, que es lo que realmente nos interesa. Y ahí también está ese enfoque sistémico. La fundación no está midiendo, y pues sí lo mide, pero no incide tanto en la estrategia de cambio de la fundación, como por ejemplo número de beneficiarios, número de talleres, ese tipo de cosas no nos interesa tanto en este momento y desde este enfoque sistémico. Lo que sí nos interesa es ver ese mapa de cambios que construimos y cuál fue esa contribución que hicimos y cuál debe ser esa contribución siguiente para seguir generando esa transformación. Entonces, es un proceso de evaluación totalmente, diría, no 100% cualitativo, pero sí en gran medida cualitativo, donde recoges las historias de las personas, de los actores, de las organizaciones,
con las que has trabajado, pero también con las que no has trabajado, y eso fue lo que se hizo ahora. Y también miras pues temas cuantitativos, ¿no? De, no sé, nuevas iniciativas que han surgido, noticias, como tendencias en las noticias que están surgiendo frente al tema de vejez y envejecimiento. Ese tipo de cosas que son medio cualitativas, medio cuantitativas, las tenemos muy en cuenta para la medición de nosotros dentro de la fundación. Entonces ya el enfoque sistémico lo que nos dio fue esa mirada y, y ahorita eso es lo que estamos haciendo, como esa evaluación de cuál ha sido esa contribución y ahora qué podemos hacer para seguir contribuyendo y generar el mayor valor posible para que esa transformación, esa estrella lejana que aparece en el documento narrativo que te compartiré más adelante, se pueda dar. Entonces, esa es un poco la trayectoria de la fundación en estos años y pues a manera muy general y lo menos compleja posible, pero bueno, eso es, Luis. Y me genera una serie de inquietudes y de preguntas que ibas tú narrando las cosas y no te quise interrumpir porque dije, no, que siga, después ya veré de qué me acuerdo y qué le pregunto, en fin, porque no se puede mejorar lo que no se conoce. No podemos optar por algo que sea mejor, ni siquiera para uno, porque lo que ustedes están haciendo no es para ustedes, es para los demás. ¿Cómo atendemos? Y estamos para servir a la gente, estamos para atender a un segmento de la población eh, en franca desventaja, quizá menos que antes, no sé, esto yo no tengo ahorita el dato de si es más o es menos, pero yo creo que hay un camino todavía muy amplio por recorrer. Nos damos cuenta de que sí es cierto, la narrativa está cambiando y la narrativa en el mundo, no solamente Ujú. en Colombia o en México, sino en el mundo. Se habla distinto y se plantea distinta la posición de los mayores en el segmento, eh, en el ambiente en su conjunto, en la sociedad, en lo familiar, en lo personal, en lo individual, en los negocios, en fin, pero que nos queda mucho por hacer, sí queda muy claro que queda mucho por hacer. Y por ejemplo, una primera pregunta que yo tendría para ti es, y medio me la respondiste porque dijiste, esto iba a durar 6 meses, pero duró un año por la pandemia. Entonces, quiere decir que un trabajo de esta naturaleza se puede implementar en unos 6 meses en óptimas condiciones. Sí, depende del el tamaño o los límites del sistema que tú quieras mapear. Se puede demorar un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Nuestro mapa es bien amplio, Ujú. tiene límites claramente, como hay perspectivas infinitas, pues también tienen Ah, límites las perspectivas que invitamos a participar. Pero si es muy amplio, entonces sí, depende como de lo que tú quieras y del enfoque, del foco que le quieras dar, si es más amplio o más ¿Cuánta gente de específico. la Fundación Arturo Cesana participó? De la fundación solamente 2 personas participamos porque la Wow. fundación es chiquita, es que solamente somos 3. Ah, ok. O sea, pero participó entonces el El sesenta cien por por ciento ciento del staff participó en ese momento porque antes éramos solo 2. Mira, y los externos, estos consultores externos, las instituciones que mencionaste. Habían 2 personas de consultoras externas que nos acompañaron en todo el proceso. Había un grupo core, como un equipo core, que era conformado por 7 personas, que eran de eran personas de diferentes instituciones. Y a partir de ahí había un grupo mucho más amplio, que era de 15, 20 personas que participaban en ciertos espacios. Y también había un pool de expertos que también invitamos a participar. Y el proceso no es lineal, es bien iterativo. Ujú. Está el grupo grande que hace un trabajo general y después el grupo chiquito se encarga de recoger eso y empieza a organizarlo de acuerdo a la metodología y después vuelve al grupo grande y le muestra lo que se hizo y el grupo grande dice esto tiene sentido, esto no, métanse por acá, estos son los temas
Y después si vemos que hay un vacío o algo por profundizar en esos temas, invitábamos a expertos a que nos dieran su output frente a ese tema en particular y cómo lo veía relacionado con los otros temas. Y después volvíamos al grupo grande para mostrarles lo que decía el experto y después otra vez el core recogía todo y era un proceso bien iterativo y esa es como la metodología que se utilizó. Entonces sí es bien exigente el proceso, pero esa es la parte difícil. Yo creo que esa es la parte más difícil. Ya después todo se vuelve más simple, o sea, este mapa de cambios y cómo demostrar realmente los resultados y el impacto que se ha generado desde la fundación fue facilísimo. Gracias al enfoque sistémico tenemos como esos resultados clarísimos, y fue muy fácil identificar esa parte. Yo creo que la arrancada es lo más difícil, pero ya eso te da a ti, como tú dices, hay que conocer a fondo en lo que vas a incidir para que todo sea más fácil. Si tú tienes ese conocimiento, el resto es como, para mí ha fluido fácilmente. Y también me parece importante resaltar que lo que tú dices es importante, falta mucho y hay unos retos enormes, y en eso la fundación es clarísima, o sea, las personas más vulnerables, el desempleo, el abandono, la vulnerabilidad, es un tema y es un tema muy, muy importante en el mapa, pero lo que veíamos es que ese tema abordado directamente no generaba ninguna transformación en el sistema. Hay organizaciones que están ahí funcionando y trabajando, que son grandísimas, que llevan una trayectoria enorme y que para nosotros era ideal que ellas pudieran quedarse ahí haciendo es su labor. Lo interesante fue que como trabajaron con nosotros en el sistema, fueron conscientes de su rol dentro del sistema. Pero nosotros como fundación lo que decidimos fue migrar y atender esta causa fundamental que era el cambio de narrativa, que nadie la estaba atendiendo y que estaba afectando a todo el sistema, y decidimos poner como la apuesta ahí, en ese pedazo o en esa dinámica del sistema que veíamos que iba a afectar a todo, a la totalidad del sistema. Entonces sí hay temas urgentes, sí hay temas de vulnerabilidad, pero ese es un área en la que como fundación decidimos parar por 10 años y hacer la apuesta por otro tema para identificar cómo puede ser ese impacto. Y realmente hemos incidido, de alguna manera hemos contribuido. Creemos que ese cambio de narrativa también ha incidido en que las personas mayores vean ese como realmente el último recurso, porque llegar a un ancianato, llegar a un centro de bienestar para una persona mayor es un tema. Tú le preguntas, o yo te pregunto a ti, Luis, o me pregunto a mí, yo quiero terminar en un sitio de esos, y la mayoría de personas mayores te dicen que no. Ellos quieren seguir en su casa, ellos quieren seguir lo que más puedan en su casa, sino en el último momento del deterioro probablemente ese es el mejor programa que se puede hacer, pero solamente en ese momento. Lo que veíamos es que si seguíamos apoyando ese modelo, de alguna manera incentivábamos ese modelo, pues el sistema colapsa, porque no hay sistema que aguante manteniendo esos centros con calidad. Claro. Hay que incentivar otras cosas, es la actividad, seguir activos, seguir integrados a la sociedad y que la sociedad los vea de verdad como parte importante y que puedan seguir aportando y que puedan seguir integrados por el mayor tiempo posible, porque además es que las personas mayores cada vez viven más, pero además viven mejor. Entonces, sí. ¿Por qué se van a ir a un sitio de esos a ver televisión y a colorear mandalas cuando tienen esa potencialidad y esas potencialidades tan maravillosas y esas experiencias para compartir con la sociedad, y que nos beneficia a todos, porque es un gana-gana? Entonces,
para nosotros fue clarísimo que en los próximos 10 años nos vamos a concentrar en esto. Sí vamos a hacer una renuncia importante, pero, pero esa renuncia era necesaria para poder generar esa transformación. No, Y están esa fue priorizando. como el abordaje la decisión que tomamos. Es que están priorizando, o sea, no puede uno con todo, o sea, pero todos podemos con algo y ustedes empezaron por algo y focalizaron tal y tal, así. Si puedo preguntar, cómo se financió esto? Porque esto pues tiene un costo, ¿no? El financiamiento del proceso del mapeo se hizo, lo asumimos nosotros. La fundación asumió el financiamiento de los consultores y del proceso del mapeo. Y pues la teoría de cambio pues es la labor de la fundación de Claro. aquí del 2019 al 2025. Y ese proceso de financiamiento pues ha sido no solamente de nosotros, sino de todos los aliados que hemos tenido a lo largo de este proceso. Ya. Cuando Y tú hablaste, ese, y ese ejercicio es abierto y, como dicen, open source. La idea es compartirlo y que sea aprovechado por la mayor cantidad de organizaciones, claro, no solamente de Colombia, sino de otros países. sí, nos podemos ver reflejados en ese espejo, así de sencillo. Claro que sí, y aprender de los demás, o sea, eh, sí, sí tenemos que integrarlo. Si alguien ya hizo un trabajo, no lo vamos a despreciar, hay que verlo, conocerlo y ver de qué manera ese trabajo nos sirve para replicar como ideas y como fundamentos aquí, porque, insisto, no es solamente un tema de Colombia o de México, es de Hispanoamérica, así de sencillo. Cuando tú hablaste de esto, de que podía ser visto como un reloj o podía ser visto como las nubes, y ustedes abordaron el enfoque de las nubes, pues tienen una foto de un momento, de la nube en una cierta circunstancia, en un momento, pero tú bien dijiste, la nube en el transcurso del tiempo va cambiando, se va modificando, y entonces esa, esa foto, esa imagen que tomaron en cierto momento, al paso de los años, pues ya no es la misma, y precisamente me parece muy valioso el parar y el decir de lo que se planteó, qué se ha hecho y cómo ha repercutido en la gente. Y eso yo creo que es lo más bonito, donde se ven, ahí empiezan a verse los resultados de su trabajo. Sí, Luis, de acuerdo. Y los resultados de nuestro trabajo y de los cambios que ha habido con base en ese sistema inicial que se hizo en el 2019. Y ha sido súper interesante identificar esos cambios y no solamente por nosotros y por la contribución que hemos hecho, sino también por por el, por lo que nos muestra, ¿no? Hay cosas que siguen pasando del Ujú. sistema del 2019, a pesar de las palancas que hemos priorizado y a pesar de ese cambio de narrativa, siguen pasando cosas en el sistema que pasaban en el 2019. Por ejemplo, el tema de política pública, de la implementación de la política pública. En el 2019 veíamos que era una política en teoría divina. En Colombia tenemos una política ideal en términos de envejecimiento y vejez. Tenemos la ratificación de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, tenemos política de vejez a 10 años, tenemos recursos de la estampilla que van a personas mayores a nivel territorial, tenemos leyes que incentivan a las empresas para emplear a personas mayores, tenemos una cantidad de cosas maravillosas. Cada municipio tiene unos recursos que se deben invertir en personas mayores, pero lo que veíamos ahí era que la mirada también tradicional de las personas mayores afectaba mucho todas esa implementación de la política. Y eso yo creo que sigue pasando y eso es un reto que tenemos, porque realmente, digamos, y por ponerte un ejemplo, en un municipio, con la plata de las personas mayores, entonces deciden apoyar el centro día con
comprarles sudaderas y llevarlos de paseo y darles mercado. Entonces, yo no estoy diciendo que sea malo o bueno, lo que estoy diciendo es que ese abordaje responde a esa mirada tradicional de la persona mayor, de pobrecitos, ¿no? Que hay que ayudarlos, pero lo que nosotros, y en una experiencia que tuvimos antes y que nos dimos cuenta, en un proceso con una fundación que quería saber qué pasaba con las personas mayores en su municipio, hicieron una caracterización de las personas mayores en ese municipio y se dieron cuenta que la mayoría de los servicios estaban enfocados en la zona urbana, que no había nada en el sector rural. Identificaron las zonas con mayor envejecimiento, identificaron el interés de las personas mayores en querer seguir siendo activas, y con base en ese conocimiento se fueron a la alcaldía y le dijeron, oiga, deje de llevarlos de paseo y de comprarles mercado, mire lo que está pasando acá. Y la alcaldía, y yo creo que eso es falta de conocimiento, ni siquiera es de malos ni de nada, es falta de conocimiento, es decir, o de partir de esta expectativa que lo que quieren es el mercado y la sudadera, y resulta que esa investigación y esa caracterización permitió que la alcaldía destinara más estratégicamente sus recursos, pero no solamente los destinó más estratégicamente porque empezó en las escuelitas en la zona rural, empezó a llevar servicios para las personas mayores en las zonas donde había más índice de envejecimiento, etcétera, pero también duplicó los recursos que estaba orientando a persona mayor. Entonces eso permitió ampliar la oferta y mejorar la calidad de esta oferta. Entonces el tema de conocimiento, que es otro de las palancas que nosotros hemos priorizado, es fundamental para cambiar narrativa y para tomar decisiones más informadas frente al tema. Y entonces, pero esa palanca o pues esa zona de política pública hasta ahora está empezando a cambiar, y yo creo que, por ponerte un ejemplo, esa es una de las zonas que permanece todavía bastante congelada y bastante actual frente a lo que se vio en el 2019. Ya. ¿Qué barreras se encontraron en este proceso? Donde dijeron, aquí sí nos está costando trabajo cambiar la narrativa, que hay una resistencia a este cambio, como que piensan que las cosas están bien hechas como están. ¿Qué barreras se encontraron en este camino? No ha sido fácil para para muchas organizaciones que trabajan en este tema desde hace muchos años y que vienen trabajando como siempre, ¿no? No voy a mencionar pues un actor en particular, pero sí, esas organizaciones que atienden persona mayor, esos ancianatos de pronto de personas mayores, que siempre vienen, mejor dicho, ellos consiguen sus recursos de una manera muy tradicional, mostrando la vulnerabilidad de sus personas mayores. Y ha sido difícil que entiendan que no es la mejor manera, porque también lo que veíamos es que, por ejemplo, la empresa privada, cuando una persona le dice, ay, ayúdeme para mis viejitos que están muy mal, necesitan medicamentos, necesitan no sé qué, esa empresa privada, pues si le queda algo al final del año, pues coge ese poquito y se los da para ayudarlos. Pero de alguna manera genera un poquito de rechazo, como, ay, otra vez vinieron acá, bueno, ayudémoslos. Y les dan un pedacito. Y esas organizaciones siguen como sacando el sombrero, se dice acá en Colombia, como para que les ayuden para esos temas y para esas iniciativas. Es difícil hacerlos caer en cuenta que esa no es la mejor manera para conseguir recursos, además. Que cuando uno llega y dice, por ejemplo, con esta fundación, con el caso de este municipio que hace una investigación y hace conocimiento y le muestra a la alcaldía lo que está pasando con sus personas mayores,
y la alcaldía duplica sus recursos y ve esto como un tema interesante, pues no solamente no solamente atiende mejor las necesidades de las personas mayores, pero también tiene más recursos para hacerlo. Claro. Yo creo que eso ha sido una barrera bien importante, como esa mentalidad tradicional de pedir recursos acá de ese tipo de organizaciones. Eso ha sido difícil, pero bueno, algunas ya han entendido y algunas ya han empezado a mirarlo desde otra mirada, eh, entendiendo también, pues que, mejor dicho, nosotros vemos que el rol de ellos pues tiene que ser claro, ¿no? El rol de las organizaciones que trabajan con los más vulnerables, pues es ese, es el de conseguir pañales, el de conseguir medicamentos, es el de ayudar a las personas que están abandonadas y eso está muy bien. Lo que nosotros esperamos es que cada vez sean menos los que lleguen allá, es que este tema de alguna manera preventivo atienda tempranamente las causas profundas para que ese síntoma disminuya. Y esa es como la apuesta a largo plazo, que ese es otro tema del enfoque sistémico. Tú no estás pensando a 1 año, a 2 años, a 5 años. Tú estás pensando a 10 años, a 20 años, a 30 años. Entonces, por eso la apuesta tiene que ser en esas causas profundas y no en esos síntomas que son pues tan inmediatos. Y otro tema es ese rol, es que en ese mapa no solamente se identifican esas dinámicas y esas interrelaciones, pero también las organizaciones que participaron pudieron identificar en dónde estaban y qué rol desempeñaban. Y eso también es súper interesante. Tener claro cuál es tu rol y de qué manera estás tú navegando ese sistema es importante para también tomar decisiones al respecto. En México no está muy dado muy dada la gente mayor a emprender, y son muchos los paradigmas que tienen, desde voy a perder mi dinero, donde no tengo una idea para emprender, con qué emprendo. Yo escuché en una ocasión hasta una persona que dijo: vamos a pensar que soy exitoso, que emprendo, mi emprendimiento funciona y va muy bien y todo. ¿A quién se lo voy a dejar si mis hijos tienen sus propios trabajos? Entonces, de repente te encuentras que la barrera en el tema del emprendimiento, en el tema de generación de recursos, es interna, es propia, es individual, nace de la persona. Y entonces, ¿cómo cambiar esa narrativa? ¿Qué encontraron ustedes y cómo cambiar esa narrativa en la gente? De acuerdo, Luis. La autopercepción es poderosísima en este proceso y ese cambio de percepción interna es importantísima. Algo que me parece importante mencionar es que ese elemento de diversidad de las personas mayores es fundamental. No todos son emprendedores, no todos tienen que emprender, como no todos tienen que terminar en un ancianato y como no todos se sienten viejitos y con bastón, hay diversidad y hay una cantidad de vejeces y de proyectos de tercera edad como personas mayores hay. Entonces, respetando eso, también hemos respetado como esas autopercepciones de las personas mayores. Lo que encontramos para de alguna manera contribuir a ese cambio de percepción, pues es las personas mayores empoderándose de este tema y sentirse orgullosas de ser persona mayor. Entonces, si tú estás en tu casa mirando por la ventana diciendo que ya no sintiendo que ya no sirves para nada, pero de pronto oyes un podcast, por ejemplo, no sé si has oído a Yolanda, a María Elvira Samper y Yolanda,
se me fue el nombre, Sí. pero bueno, son unas periodistas que son mayores de 60 años ya y hablan de la menopausia, pero también hablan de las mujeres en esta época y cómo siguen siendo vigentes y entrevistan a una cantidad de mujeres menopáusicas de diferentes entornos, de diferentes realidades, de diferentes miradas. Si tú estás en tu casa aburrida y oyes eso, pues, de alguna manera te sientes identificada y dices, bueno, no todos se sienten como yo. Hay Claro. personas mayores que están perfectas, hay personas mayores que están haciendo cosas y eso de alguna manera te incentiva a salir de ese, pues como esa jaula que se empiezan a crear las personas mayores, ¿no? Se empiezan como a aislar. Y la sociedad también los aísla mucho. Si tu hijo o tu hija te está diciendo todo el tiempo, pero qué peligro que salgas, pero ¿por qué no más bien te quedas en la Ujú. casa? Que más bien yo te acompaño al médico, tranquilo, o no, no te vayas solo a eso, yo voy contigo porque qué tal que te pase algo. Yo sé que eso es que lo quieren y lo quieren cuidar y está muy bien, pero de alguna manera eso afecta también la autopercepción de las personas mayores y cambiar esa mirada es fundamental en todas las edades, Sí. no solamente en las personas mayores. Entonces, y los que venimos detrás, pues también tenemos que cambiar esa percepción frente a esa vejez que nos va a tocar. Sí. Entonces, yo creo que esos son dos temas importantísimos, es como y lo que veíamos en el sistema, esas relaciones intergeneracionales son importantísimas, pero necesitan ser horizontales, necesitan ser más horizontales, no puede ser como o la mirada de esa persona mayor que necesita y que exige respeto y que ya está sobre el bien y el mal y ya no se puede hacer nada, porque entonces las personas jóvenes dicen, yo con esa persona no hablo de temas banales, ¿no? Ujú, ujú, Y la ujú. persona mayor, si está arriba y se cree que, y pues es la figura de autoridad y que se las tiene que saber todas, pues se va a aislar de alguna manera si siente yo no soy, o sea, yo no sé esto, entonces me quedo callado porque, ¿sabes? Eso afecta las relaciones intergeneracionales. Pero entonces cuando hay una relación horizontal donde la persona mayor se siente como uno más y el joven también lo ve como uno más, pues ahí hay más posibilidades de intercambio. Y eso lo hemos visto en espacios intergeneracionales divinos, con organizaciones, por ejemplo, que empezaron a trabajar con personas mayores en un barrio y con jóvenes que eran de pandillas. Ajá. Ujú, Y ujú. entonces decidieron juntarlos para trabajar juntos. Juntarlos para trabajar juntos. Decidieron ponerlos a trabajar juntos Sí. y ahí se empezaron a dar unas cosas maravillosas porque lo primero que se hizo fue como romper esos estereotipos tanto de los jóvenes como de las personas mayores. Las personas mayores creían que esos eran los malos, los pandilleros del barrio, los que no tenían futuro, el desastre de la sociedad. Y los jóvenes veían a los viejos como esos ya no sirven para nada, que ya no sé qué. Y cuando empezaron a trabajar juntos empezaron a romper esos estereotipos. Y las personas mayores empezaron a ayudar y apoyar a esos jóvenes que por primera vez empezaron a sentir queridos, tenidos en cuenta, amados, Valorado. valorados. Y las personas mayores también, por primera vez empezaron a tener un apoyo de los jóvenes y terminaron la primaria juntos. O sea, fue Wow. un proceso muy bonito donde las capacidades de cada una de las generaciones se complementó en vez de chocar. Y fue además un programa que el éxito de la desvinculación de esos jóvenes de las pandillas fue altísimo, Wow. pero además el costo fue bajísimo, porque Ujú. generalmente lo que se destina para desvincular pandilleros jóvenes de pandillas es altísimo. Y gracias a esta figura de persona mayor con el joven, se logró hacer a un costo mucho menor, pero además con un impacto y con un éxito mucho mayor. Entonces ahí
es para ponerte un ejemplo de cómo se implementa en la realidad este tipo de miradas y de eso tan complejo que es esas historias sistémicas, se aterrizan en estas historias de vida y de iniciativas que hemos apoyado. Es que de todos los enfoques que me has dado y todo lo que yo puedo visualizar que no conozco, pero que me imagino, eh, el resultado es positivo. O sea, sí o sí, el resultado es positivo. Te iba yo a preguntar sobre intergeneracionalidad y ya me lo respondiste. O sea, son cosas que además se dan por su naturaleza. Ya no hay que inventar el hilo negro, sino ahí está y hay que aprovechar los recursos que se tienen, las potencialidades que se tienen, porque no cabe duda que lo que tiene un mayor no lo tiene un joven y lo que tiene un joven no lo tiene un mayor, pero si De sumamos las acuerdo. potencialidades de ambos, entonces se va a multiplicar la posibilidad de éxito, la posibilidad de salir adelante y de hacer algo mejor por la sociedad. De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué sigue? Por favor, cuéntame qué sigue, porque pareciera como que lo que han hecho, dices, hasta aquí doy, y no, en realidad el Pues trabajo no, es de 10 años y les faltan 5, ¿no? no y un poco para complementar lo que dices de que todo es positivo, tenemos la ventaja, eh, mejor dicho, las personas mayores o lo que pensamos de las personas mayores parten de unos estereotipos y unas creencias populares que son totalmente falsas. Sí, Eh, y cuando entramos nosotros a decirle a las organizaciones trabajen con personas mayores, parten de estos estereotipos y dicen, ay, qué miedo trabajar con estas personas porque es que son difíciles, es que son tercos, es que son... Y nosotros les decimos, ensayen a ver cómo les va. Y realmente, pues tenemos, y creo que esto ha sido una cosa importantísima en nuestro trabajo, es que hemos corrido con la suerte de que siempre, en el 100% de las iniciativas, es una experiencia grata de esas organizaciones cuando empiezan a trabajar con personas mayores. Se, se o sea, les cambia totalmente se rompen totalmente estos estereotipos negativos porque se dan cuenta de la maravilla que es trabajar con persona mayor. Y eso pues es una suerte para nosotros porque realmente porque eso no pasa con otras poblaciones, ¿no? O sea, trabajar con jóvenes pandilleros, por decir algo, o con, no sé, es más difícil, es difícil y las organizaciones tienen que hacer un esfuerzo grande por recibirlos, por vincularlos a la sociedad, por eh, poderlos vincular laboralmente no es fácil porque las personas traen unas cargas muy fuertes, pero las personas mayores es facilísimo porque entran a un espacio y transforman el espacio de una manera positiva porque se dan cuenta que son un aporte y dicen, no, es que es delicioso trabajar con personas mayores. Digamos, nosotros siempre en las iniciativas que empezamos a trabajar con organizaciones que nunca han trabajado con persona mayor o que no son tan conscientes, lo primero que hacemos es una sensibilización y es más a partir de ellos como personas, o sea, y entonces les preguntamos cosas de usted cuál cree que es, o desde qué edad piensa que una persona es vieja. Y ujú, ahí, pues, las personas responden desde los 30 años hasta los 80 años, pasando por todos. ujú, Y entonces ahí empezamos a decir, es que la vejez es subjetiva, es que claro. la vejez es subjetiva. Y entonces ahí, eh, en todo este proceso de sensibilización, ellos se quedan preparados para recibir a ese grupo de personas mayores desde otra mirada, ¿no? No Sí, desde la tradicional y sí. arrancan a trabajar con ellos desde esa mirada. Y realmente ha sido, pues por poner un ejemplo, abrimos un grupo de personas mayores para formarse en análisis de datos e inteligencia artificial.
Y todo el mundo nos dijo, uy, eso, ¿quién se va a postular? Nadie. Pues se postularon 1.600 personas mayores a nivel nacional, En serio. ¿sí? Y solo teníamos el cupo para 35, porque Wow. no era un piloto, estábamos aprendiendo y dijimos, la demanda de personas en estos temas es altísima y los jóvenes no dan abasto por el cambio demográfico. Necesitamos vincular también personas mayores que les interese este tema, no a todas, pero de pronto alguna, una que otra le interesará. Pues 1.600 personas se postularon. ¿Qué Eh, hicieron? y pues seleccionamos a las 35 porque era un piloto. Obviamente los que iban a formar a estas personas mayores, todos eran jóvenes. Les hicimos este proceso de sensibilización y arrancaron a trabajar con ellos. Y fue espectacular porque los profesores que eran los jóvenes nos decían, esto es, o sea, la asistencia fue la más alta que han tenido en estos procesos de formación. La desvinculación o que se pierden, pues que se pierden por el camino, como se me acaba de ir la palabra, A ver, la, el abandono. lo que, perdón, El abandono. sí, ese abandono del programa fue la más baja que tuvieron en los programas. Los más comprometidos asistían a todo, pero además nos decían, es que además nos toca estudiar más, porque todo lo que nos preguntan y están tan interesados que nos están exigiendo el triple que los demás cursos de jóvenes. Entonces necesitamos estar estudiando y preparados para responder a lo que nos están preguntando. Y nos decían que fue un proceso muy lindo porque realmente se generaron unos vínculos muy lindos entre los profesores y los alumnos. Entonces, este pues gratamente para nosotros podemos decir pues que ha sido muy fácil, que es muy fácil vincular a las personas mayores a todas estas palancas y a todos estos procesos, porque realmente, además son los más agradecidos, porque claro, nadie les ofrece nada y cuando les ofrecen este tema dicen, wow, qué nota, muchas gracias y hacen el mayor esfuerzo y son muy agradecidos y entonces realmente es muy fácil. Para nosotros no ha sido nada difícil vincular personas mayores cuando logramos romper estos estereotipos porque es que fluyen en el proceso que el trabajo difícil es el inicial, pero ya cuando ellos entran, ya, ya, Qué se maravilla. chulió el tema, es muy fácil y eso pues no depende de nosotros, eso son las personas mayores que son una maravilla. Sí, sí, es cierto. Te sigo escuchando y sostengo que los resultados son positivos y son propositivos y que alientan a uno a buscar qué más, qué sigue, ¿no? Sí, En Entrecanos ya hicimos un proceso del cambio, una metodología del cambio para los premios, específicamente para los premios al emprendedor entrecano. Pero sí me queda claro que tenemos que hacer un cambio más profundo desde el enfoque general de lo que hacemos en Entrecanos, ¿no? Entonces, por eso las preguntas de ¿y qué se hace y cómo se hace y cómo se financia y eso, porque pues hay que hacerlo, tarde que temprano hay que hacerlo y hay que mejorar lo que estamos haciendo para atender mejor también a la gente. de acuerdo, pues cuenten con lo que necesiten, Toda la compartir información que toda la requiera. información. Sí, y las referencias de las instituciones que mencionaste para ir a preguntar y tocar la puerta, a ver qué se puede hacer. Y también me gustaría entrevistar a las dos personas que dijiste, que Yolanda y la otra mujer, Yolanda Reyes y María Elvira Samper. ajá, porque finalmente Sí, también son gente que que son referentes del ecosistema de personas mayores y que todo nos inspira, porque todo nos inspira, ¿verdad? sí. Oye, son las 10:15. No sé si ya te diste cuenta de lo rápido que se pasó el tiempo y sin, vamos, de corridito, sin mayor tema. Pero cuente, ¿qué nos dirías de cierre para la comunidad de entrecanos, por favor?
De cierre, pues yo creo que el tema de la narrativa y de la percepción es un tema muy poderoso que a veces se nos olvida y no somos conscientes. Y las organizaciones les parece súper interesante cambiar la narrativa, pero en su labor se les olvida y vuelven a lo mismo, Ujú. eh, ¿no? Entonces yo sí creo que esa conciencia y ser coherentes con esa narrativa y con la operación y la implementación de las organizaciones es fundamental, o sea, respetar eso, respetar esa diversidad, estar abierto a diferentes miradas, ser flexibles y pensar a largo plazo son elementos en común que todas las organizaciones que trabajan en este tema deberían tener. Y eso creo que ha sido un elemento fundamental para la organización, para poder y de ayudar a las organizaciones que trabajan con nosotros a que lo adopten de alguna manera. Eso ha sido muy importante en la labor. Yo creo que cerraría con eso y espero haber abarcado pues la mayor parte del tema. Y muchas gracias, Luis, por la invitación. No, mucho, mucho y muy interesante. Y te voy a hacer una pregunta que le hago a todas las personas que puedo entrevistar. Y es una pregunta que nos hacían cuando éramos niños y que después en el transcurso de nuestras vidas se dejó de hacer y se nos olvidó y yo la Creo saber retomo cuál es. y yo la retomo y te la hago a ti y es María Claudia, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Pues me da mucha risa que me preguntes eso porque la fundación hizo en un evento en el que estuvimos con Latimpacto, que se llama Impact Minds. Ahí hicimos un tema de sensibilización frente a esto y cerramos con esa pregunta: ¿y usted qué quiere ser cuando grande? Y repartimos unos botones donde decía cuando grande quiero ser, y cada persona ponía lo que quería hacer y se lo ponían en la solapa. Entonces en el evento, que eran de más de 800 personas, se preguntaban: ¿y ese botón qué es? ¿Y usted por qué quiere ser, no sé, escritor? O salían unas respuestas muy lindas y entonces se generó toda una conversación en torno a este tema, ¿no? En pensarse su vejez y en pensar en uno y en la vejez desde una mirada más positiva, ¿no? Sin tanto miedo y sin tanto bloqueo de, uy, yo no quiero pensar en eso porque qué susto. Ujú. Y eso fue muy bonito. Entonces, pues como trabajo en este tema, yo tengo clarísimo que cuando grande quiero, pues quiero ser montañista, quiero hacer trekkings y caminar por sitios y estar afuera y a mí me encanta estar como en la naturaleza, entonces yo eso es lo que quiero ser cuando grande. De pronto tener un emprendimiento para llevarme a personas mayores a pasear y a caminar por el Anda, mundo. anda, muy bien, muy bien. Ya los invitarás, ¿Sí? Sí, por sí, sí. favor, no se te olvide Espero aquí. gozarme esa etapa de mi vida. Qué bueno, qué bueno. Oye, yo te agradezco, qué bonita conversación, amena, muy, muy constructiva, muy ilustrativa para mí y seguro que va a ser de utilidad para la comunidad de Entrecanos y para lo que estamos haciendo. Así que yo te agradezco mucho. Felicidades por lo que has hecho o lo que han hecho, aunque sean tres, nada más, pero felicidades por lo que han hecho. Es un gran logro y ojalá y sigamos manteniendo la línea abierta de la comunicación, porque siempre encontraremos puntos de coincidencia y puntos en los que podemos apoyarnos unos a otros y, por supuesto, las redes de Entrecanos y Entrecanos mismos estamos a las órdenes de ustedes para lo que podamos aportarles. Muchas gracias, Luis. Gracias y quedamos conectados. Claro que sí. Pues gracias, yo agradezco a la comunidad que nos está escuchando y los invito a ver la próxima sesión de Entrecanos, un espacio para mayores. Que tengan todos muy, muy buen día. Adiós.